Miércoles 19 de marzo de 1986. 7:12 AM. Escuela Nacional, número 38. Domingo Faustino Sarmiento, provincia de Buenos Aires, Argentina. La humedad de la madrugada seguía pegada a los ventanales cuando la campana sonó por primera vez. Era una mañana nublada, con un viento tibio que agitaba los eucaliptos del fondo. En el pasillo central, las luces fluorescentes parpadeaban como siempre, viejas, cansadas. La escuela tenía techos altos, paredes desconchadas y murales con frases patrióticas que apenas se leían. A esa hora, como todos los días, los preceptores se acomodaban en la sala de profesores. Los bedeles limpiaban con trapos húmedos los pizarrones y los alumnos de quinto año comenzaban a llegar en grupos. Entre ellos estaban Tomás Gauna, Martina del Canto, Lucas Ribeiro, Emilia Escarano, Rodrigo Vasallo y Bárbara Pereira. Se conocían desde primer año. Eran de distintas clases sociales, pero algo los había unido: la curiosidad. No la de los libros de texto, sino la otra, la inquietante, la que hace preguntas que incomodan. Esa semana se había hablado mucho en el patio sobre una puerta clausurada en el subsuelo del ala vieja, la parte que había sido cerrada tras el incendio de 1977. Un incendio que, según los más antiguos, nunca fue del todo investigado. Los alumnos nuevos ni sabían que existía un nivel inferior. La biblioteca subterránea no figuraba en los planos actuales. Nadie hablaba de ella en voz alta, pero corrían rumores. La noche anterior, Lucas había conseguido una llave. No dijo cómo. Solo la mostró en el recreo del martes, envuelta en una servilleta manchada de tinta. Decía que era de hierro fundido, pesada, con la inscripción C1SB. El grupo decidió bajar esa misma mañana, durante la hora libre de literatura. A las 8:17, cuando la profesora no se presentó, los 6 salieron del aula. No hicieron ruido. Bajaron por la escalera lateral, la que nadie usaba. En la planta baja pasaron por detrás de la enfermería. Allí, detrás de un armario empotrado, estaba la compuerta metálica, oxidada, casi oculta bajo una lona plástica. Tomás fue el primero en acercarse. Sacó la llave con las manos temblorosas. La cerradura giró con un crujido seco, como si no hubiera sido usada en años. El olor que salió de ahí adentro era indescriptible. A papel mojado, yeso, quemado y algo más. Algo que no supieron nombrar. Entraron en fila, uno por uno. La luz del pasillo no llegaba más allá de los primeros escalones. Emilia encendió una linterna de pilas. Bajaron 17 escalones, luego un pasillo corto de paredes descascaradas hasta una puerta doble de madera, hinchada por la humedad. La empujaron entre todos. Del otro lado había estanterías cubiertas de polvo, pupitres rotos, carteles de campañas sanitarias de otra época. El aire era espeso. Nadie hablaba. Solo se escuchaban los pasos sobre el cemento agrietado. A las 8:24, uno de ellos, no se sabe quién, encontró un cuaderno envuelto en hule negro. Tenía el logo viejo del Ministerio de Educación y estaba titulado a mano: Bitácora de Reorganización, 1976-77. Lo colocaron sobre una mesa. Estaba húmedo, pero intacto. No sabían que ese sería el último objeto que verían juntos. A las 8:41, el reloj escolar registró un corte breve de energía en el ala oeste. Nada grave. Pero al reiniciarse el sistema, las cámaras de vigilancia, recién instaladas por un plan piloto de modernización, no detectaron movimiento alguno en el subsuelo. Ninguno de los 6 estudiantes regresó al aula, ni al patio, ni a casa, nunca más.
Miércoles 19 de marzo de 1986, 9 de la mañana. A las 9 en punto, la madre de Tomás llamó a la escuela. No era algo raro. Tomás solía olvidarse el almuerzo, pero esa vez no contestó nadie en la oficina. Intentó más tarde, sin éxito. A las 9:45 fue personalmente. La recepcionista, una mujer de unos 60 años con cara de cansancio, buscó en la lista de ausencias del día. Tomás no figuraba como ausente. Tampoco los otros 5. Según el parte de entrada, todos estaban presentes al inicio de la jornada. La madre se inquietó. A las 10:10 ya eran 3 las familias que llamaban, y una, la de Martina del Canto. Se presentó directamente en la dirección. Fue entonces cuando el rector, Carlos Iturrieta, pidió revisar los registros. No había anotaciones de salida, ningún permiso, ningún parte médico, nada. El preceptor de quinto B, un joven recién recibido llamado Marcelo Pastore, juró haberlos visto en el aula a las 8 de la mañana. Incluso recordó que Lucas Ribeiro llevaba puesta una bufanda con el escudo del Club Ferrocarril Oeste, detalle poco común en marzo. Según él, estaban tranquilos. Ninguno parecía molesto o enfermo. Nadie avisó que se retiraban. A las 10:52, tras revisar todo el edificio, el rector autorizó una búsqueda más exhaustiva. Pero el subsuelo del ala clausurada no fue inspeccionado. Oficialmente, ese sector estaba fuera de uso, peligroso, aislado, y según los planos del ministerio, incluso tapiado. A las 11:14, una auxiliar, la señora Gladys Funes, mencionó en voz baja que había oído una compuerta abrirse cerca de la enfermería. Fue antes de las 8:30 de la mañana. No lo había reportado. Pensó que eran obreros, pero no había obreros programados para ese día. Nadie pareció darle importancia. El timbre del mediodía sonó como siempre. Los alumnos salieron. Las mochilas colgaban de los hombros. El patio estaba lleno. Pero 6 sillas quedaron vacías. Las familias se reunieron en la entrada principal. Algunos lloraban, otros gritaban. Nadie entendía nada. Nadie tenía respuestas. A las 13:47 se hizo el primer llamado al destacamento policial más cercano. Y a las 14:11, el director del establecimiento firmó el primer acta. Allí, con su letra apretada, se lee la siguiente frase subrayada 2 veces. 6 estudiantes no han sido localizados en ningún sector habilitado del establecimiento. Esa palabra, habilitado, sería clave, porque significaba que no se buscó en lo otro, en lo que había sido olvidado, en lo que se suponía no existía. Jueves 20 de marzo de 1986, 8:22 AM. La policía llegó temprano, pero no con la urgencia que las familias esperaban. Un solo móvil, 2 agentes. El subcomisario a cargo, Ángel Saavedra, pidió revisar los registros de ingreso. Se le mostró la planilla de firmas. Confirmó que los 6 alumnos estuvieron presentes y que no salieron. Solicitó inspeccionar el edificio. El director Iturrieta acompañó el recorrido. Aulas, pasillos, baños, techos, todo, pero no el subsuelo. Cuando Saavedra preguntó por esa zona, el rector respondió con tono firme. Ese sector fue clausurado en el año 78. No hay acceso, ni luz, ni ventilación. Es un riesgo innecesario. A las 10:03, las familias insistieron en revisar cámaras. Había 2, nuevas, instaladas por el plan Escuelas Modernas. Una apuntaba al pasillo lateral, la otra al sector de entrada. Pero el sistema había fallado entre las 8:40 y las 9. Justo ese día, justo esa hora. Cuando preguntaron por grabaciones anteriores,
El técnico del ministerio, llamado Luis Mangiaterra, respondió que solo se guardaban 24 horas por protocolo. Las imágenes se habían sobrescrito. No había video, ni huellas, ni mochilas abandonadas. Solo 6 nombres y un vacío. A las 12:12, la madre de Martina volvió a preguntar por el cuaderno negro, que según un compañero, ellos habían mencionado. Dijo que su hija le contó que lo habían encontrado en un lugar que no existía en el mapa. Lo llamó el diario de los otros. Pero nadie más recordaba eso. Nadie quiso confirmarlo. El viernes siguiente, la directora adjunta de Supervisión Escolar Regional, licenciada Perla Lares, redactó un informe interno en papel membretado. Allí se sugiere, sin pruebas, que los jóvenes podrían haber abandonado el establecimiento por voluntad propia y que algunos antecedentes de conducta rebelde habían sido detectados en reuniones anteriores. Fue la primera insinuación pública de que los estudiantes se lo buscaron. El lunes, el Ministerio de Educación publicó una circular oficial. Un párrafo decía: la escuela número 38 ha activado los protocolos de búsqueda correspondientes y no se han hallado indicios de riesgo estructural, desaparición forzada ni negligencia institucional. Las palabras eran frías, perfectas, legales, pero no decían nada. A las 18:46 de ese mismo día, un docente de historia llamado Pedro Luján fue despedido sin justificación clara. Había trabajado allí 17 años. Según él, el motivo fue simple. Él también recordaba el subsuelo, y lo había dicho en voz alta. Esa noche, uno de los preceptores, Marcelo Pastore, dejó una carta escrita a mano en el buzón de la familia Gauna. En ella solo había una frase. Lo que encontraron abajo no era un libro. Miércoles 26 de marzo de 1986, 6:33 de la tarde. Una semana después de la desaparición, 3 padres decidieron entrar por su cuenta. Usaron una copia vieja de planos que había conseguido Ricardo Ribeiro, padre de Lucas, a través de un contacto en obras públicas. El plano estaba fechado en 1974, antes del incendio, y mostraba algo que ya no figuraba en los documentos actuales: una escalera secundaria que conectaba la planta baja con una sala de revisión bibliográfica SB1. Esa noche, con la complicidad del celador de turno, un hombre mayor llamado Don Orestes, ya próximo a jubilarse, lograron acceder al ala clausurada. Usaron linternas, tapabocas y bajaron por un hueco parcialmente tapado con placas de yeso. Descendieron hasta el primer descanso. El aire era espeso, caliente, como si nadie lo hubiera respirado en décadas. No llegaron a entrar a la sala. Al segundo tramo de escaleras, los detuvo un olor penetrante, mezcla de moho, óxido y algo más amargo, como papel húmedo cocido con vinagre. Uno de los padres vomitó. Ricardo avanzó unos pasos más. Vio una puerta con letras casi borradas. Solo alcanzó a leer: Departamento de Registros Confiscados. Archivo temporal. Retrocedió. A las 7:10 ya estaban nuevamente en el patio. Esa misma noche, una camioneta del Ministerio de Educación estacionó frente a la escuela a las 22:48. 4 hombres bajaron sin uniforme. Llevaban cajas, linternas y herramientas. Entraron sin golpear. Don Orestes no los detuvo. Nunca los había visto, pero sabían su nombre. A las 1:17 de la madrugada, se retiraron sin dejar rastro. Al día siguiente, el hueco en la pared ya estaba tapiado, con cemento fresco, y una nueva ordenanza apareció pegada en la puerta de la dirección. Por disposición del ministerio,
queda terminantemente prohibido el ingreso de cualquier persona al sector oeste del establecimiento hasta nuevo aviso. Se recuerda que la circulación por áreas no habilitadas constituye falta grave. Las familias comenzaron a sospechar que algo se estaba ocultando, que no era solo una desaparición, era otra cosa, algo enterrado, algo que alguien no quería que volviera a la superficie. Lunes 7 de abril de 1986, 10:14 am. La madre de Emilia Scarano, Sonia Levitt, fue la primera en hablar con un periodista. No buscó un medio grande. Se acercó a la redacción de un periódico barrial llamado El Noticiero de Villa Rivadavia. Contó todo. Las inconsistencias, el apagón de cámaras, la existencia del subsuelo. El periodista, un joven de barba rala y grabadora de casete llamado Mario Bortnik, tomó nota con seriedad. Publicó la nota 2 días después, bajo el título 6 estudiantes desaparecidos y un sector escolar que no existe. El artículo fue retirado de circulación en menos de 24 horas. A las 9:03 del día siguiente, una camioneta blanca sin identificación recogió todos los ejemplares no distribuidos en los kioscos. El noticiero recibió una inspección de AFIP esa misma semana. Y Mario Bortnik, según su madre, recibió una visita en su edificio. Desde entonces, nunca volvió a firmar otra nota. Se mudó a Misiones ese mismo mes. La historia volvió al silencio. Pero algo más inquietante sucedió en paralelo. El 12 de abril, durante una jornada de limpieza escolar, la profesora de geografía, Rosalía Méndez, encontró un legajo viejo en un armario metálico del 3er piso. Estaba marcado con tinta azul, archivo REI, confidencial, año 1981. Dentro había formularios rotulados como Informe de reubicación interna, firmados por docentes que ya no trabajaban allí. Uno de los documentos tenía tachones, pero se alcanzaba a leer: estudiantes transferidos a la sección SB, bajo disposición ministerial especial, sin autorización de inspección externa. Bitácora de reorganización, conservar bajo llave. Cuando intentó entregarlo a la dirección, le dijeron que probablemente era un error administrativo, un archivo de otra institución, que debía devolverlo al armario. No lo hizo. Esa noche lo fotocopió en su casa. 3 días después, la profesora Méndez presentó su renuncia. Según su carta manuscrita: me retiro por razones personales. Esta institución ha dejado de ser un lugar seguro para la memoria. Pero antes de irse, dejó una copia de esa fotocopia dentro de un libro de historia universal en la Biblioteca General. En la página 312, entre los capítulos sobre regímenes totalitarios y control de la información. Ese documento sería redescubierto 37 años más tarde, y junto a él, un rastro de ceniza. Viernes 28 de noviembre de 1986, 7 de la mañana. El ciclo lectivo estaba por terminar. Afiches coloridos decoraban los pasillos. Había risas, aplausos, canciones ensayadas para el acto de fin de año. Pero en el fondo, el aire seguía espeso, como si algo no cerrado vibrara bajo tierra. Los 6 nombres seguían ausentes, pero ya no se mencionaban. La escuela número 38 realizó el acto con normalidad. La inspectora regional sonrió en la foto. El rector Iturrieta entregó medallas. Los boletines fueron firmados. Y en las actas de cierre, los nombres de Tomás, Martina, Lucas, Emilia, Rodrigo y Bárbara aparecieron marcados con una cruz roja al costado. La leyenda decía: ausencia prolongada no justificada. Se retira del sistema. Con eso, el sistema educativo los dio por desaparecidos, pero no forzadamente.
En enero del 87, la escuela fue remodelada. Pintaron de blanco las paredes, colocaron rejas nuevas y, lo más importante, cerraron el ala oeste con placas de yeso, recubiertas con afiches de campañas de prevención del SIDA. Se ocultó con salud pública lo que no debía mirarse. Ninguna placa, ningún recordatorio, ningún expediente penal. Solo una leyenda que empezó a circular entre los más viejos del barrio. En esa escuela se traga la tierra a los que preguntan. Los años pasaron. Algunos padres murieron, otros se mudaron. El director Iturrieta se jubiló en 1991. El archivo físico fue dispersado y el nombre de los 6 estudiantes se diluyó como una tinta vieja bajo la lluvia. Hasta que, en 2023, una cuadrilla de obreros rompió una pared mal revocada del ala oeste durante una renovación eléctrica. Detrás de los escombros hallaron una compuerta de hierro oxidada y al fondo un escritorio calcinado. Sobre él, entre cenizas aún adheridas al metal, un objeto persistía. Una libreta negra casi destruida por el fuego. Un diario. Y en la primera hoja, aún legible, escrita con lápiz: si esto arde, que quede al menos lo que la ceniza no pueda borrar. Miércoles 5 de abril de 2023, 9:47 a.m. Escuela secundaria número 38, Domingo F. Sarmiento. Actualizada a E.E. Sauce, número 338, por resolución 2014 por M.E. El aula de informática estaba llena de ruido. Teclados, ventiladores, risas. 3 estudiantes de 6º año trabajaban en un proyecto para la Feria de Ciencias, un sitio web sobre escuelas emblemáticas de la provincia de Buenos Aires. La consigna era clara: elegir un colegio con historia, recopilar testimonios, digitalizar documentos. Eligieron su propia escuela, no por orgullo, sino por conveniencia. Pero lo que encontraron los arrastró a otra cosa. Uno de ellos, Ciro Leguizamón, descubrió un archivo olvidado en una carpeta polvorienta de la biblioteca. Estaba dentro de un libro de historia universal, el mismo que la profesora Rosalía Méndez había usado en 1986. En la página 312 encontró una hoja doblada, una fotocopia en blanco y negro, con marcas de humedad y letra manuscrita. Bitácora de reorganización interna, 1976 a 1977. Pensó que era una broma, hasta que buscó esa frase en Google. No hubo resultados, ninguno. Decidió compartirlo con su compañera Sasha Rolón, quien tenía un tío archivista en La Plata. El hombre reconoció el tipo de documento: papelería interna de transición post-dictadura. Pero le llamó la atención una cosa. En el margen inferior, apenas visible, decía: SB1 no reproducible, unidad censada, 1984. La sigla SB, como subsuelo B o sala B, no coincidía con ninguna sala actual, y eso encendió la chispa. Ciro, Sasha y su amigo Jonás Montenegro comenzaron a investigar. Buscaron planos viejos, preguntaron a porteros jubilados, incluso llamaron al ministerio, haciéndose pasar por estudiantes de arquitectura. No les dijeron nada, pero uno de los técnicos, sin saberlo, les reveló algo clave. Esa escuela tiene un registro de consumo eléctrico residual en un sector que no figura en los planos nuevos. Una línea de energía oculta, un sector sin nombre. El 14 de abril, durante una recorrida guiada por un electricista externo que no conocía la historia, se abrió una pared lateral del ala oeste por una filtración de humedad. Detrás,
encontraron lo imposible: la compuerta de hierro con el sello C1SB. Cuando bajaron, con linternas LED y barbijos, vieron el polvo flotando en el aire como si el tiempo no hubiera pasado. Los estantes de madera estaban comidos por la humedad y sobre un escritorio oxidado, cubierto de cenizas, el diario. La tapa estaba agrietada, el papel negro en los bordes, pero algunas hojas eran aún legibles. No tenía nombre de autor, solo fechas, recortes y pequeñas frases anotadas con desesperación, como si alguien supiera que ese sería su último testimonio. Una decía: no nos escuchan arriba, creen que estamos en otro lado, pero estamos acá y no sabemos qué es esto. Viernes 21 de abril de 2023, 11:34 de la mañana. Laboratorio de Conservación Documental, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. El diario fue entregado para análisis forense. Conservaba solo 19 páginas completas. Las demás estaban parcialmente quemadas o adheridas entre sí. El papel era de fabricación estatal, común en la década del 70. La tinta, lápiz negro H&B, con algunas correcciones a bolígrafo azul. La primera anotación clara tenía fecha: miércoles 19 de marzo de 1986, 8:49 am. Ya no podemos subir. Intentamos. La puerta no se abre desde adentro. Nos falta el aire. Emilia llora. Rodrigo no dice nada. Tomás cree que hay otra salida. La siguiente. 9:14 am. Hace calor, pero no hay sol. Las luces no funcionan, solo la linterna. Hay estanterías con libros sin título. Algunos están escritos a mano, otros están sellados con cera. Bárbara abrió uno. Tenía páginas en blanco. 9:52 am. Escuchamos un golpe. No viene de arriba, viene de adentro. Hay una sala detrás de la biblioteca. Está cerrada. Lucas dice que alguien respira ahí. Otra anotación, más abajo, sin hora. Hay un cuaderno rojo con nombres, no nuestros, otros. Todos con fecha de ingreso, pero sin egreso. Dice: programa de lectura correctiva. Hay anotaciones al margen: apto, repetitivo, silencioso, eliminado. Rodrigo empezó a escribir con la mano izquierda. Él es diestro. Martina se quedó quieta. Mira la pared. Dice que hay algo escrito, pero nosotros no vemos nada. Las frases eran cortas, cada vez más fragmentadas. Parecían entrar en una lógica distinta. Las estanterías cambian de lugar cuando apagamos la luz. El cuaderno negro apareció sobre la mesa. Nadie lo puso ahí. Escuchamos una voz, pero no habla. La sentimos detrás de la cabeza. No hay tiempo acá. El reloj dejó de contar. Luego una hoja entera cubierta con la misma frase repetida decenas de veces. Estamos en los márgenes. Después de esa página, las hojas restantes estaban casi ilegibles. Algunas tenían huellas de manos, otras marcas de quemadura selectiva, como si alguien hubiera intentado borrar solo ciertas líneas. Una frase sobrevivió al fuego en la última página recuperable. Si alguien lee esto, no abran la puerta del fondo. La biblioteca no guarda libros, guarda ecos. Lunes 24 de abril de 2023, 8:02 am. Redacción de La Mañana del Sur, Buenos Aires. La periodista Nerea Tedesco recibió un sobre sin remitente. Dentro había una fotocopia borrosa del diario hallado y una nota escrita a mano. Lo taparon durante 38 años, pero la ceniza nunca miente. Nerea publicó la historia en el portal digital esa misma noche.
bajo el título La biblioteca que no figura en los planos, 6 estudiantes desaparecidos y un diario quemado en una escuela pública. En menos de 12 horas, la nota acumuló 120.000 visualizaciones, fue replicada por otros medios y apareció en el inicio de varios influencers educativos. El caso se viralizó con el hashtag Los 6 de la 38. Ciro, Sasha y Jonás, los estudiantes que habían redescubierto el diario, fueron invitados a programas de televisión. Pero al tercer día, dejaron de aparecer. Dijeron que estaban recibiendo presiones sutiles. El Ministerio de Educación emitió un comunicado el 28 de abril. No existe evidencia concluyente de que el documento hallado pertenezca a estudiantes desaparecidos en 1986. La existencia de una biblioteca subterránea no figura en los planos vigentes. Cualquier vínculo entre los hechos relatados y la historia institucional es, por el momento, especulativo. Pero el lunes siguiente, un ex empleado del área de infraestructura, Horacio Michelini, dio una entrevista radial. Dijo haber participado en una remodelación en 1987 y que recibió órdenes explícitas de tapar un acceso de escalera con yeso y ladrillo hueco. No preguntó. Tenía 3 hijos. Lo que más recordó fue esto. Había un cartel chiquito, oxidado, en la puerta. Decía: Departamento de Lecturas Censuradas. Nunca supe si era en serio o una broma macabra. El mismo día, una docente jubilada se acercó al edificio de la escuela, acompañada de su nieta. Llevaba un sobre de papel madera. Contenía un formulario oficial de 1985, con el membrete del Ministerio de Educación, donde figuraban 6 nombres, los mismos desaparecidos. A la derecha, una observación escrita en máquina: reasignados al nivel subterráneo según protocolo SB1. Pendiente de regularización administrativa. La hoja estaba firmada por Carlos Iturrieta, el exdirector, pero la firma tenía una corrección encima, como si alguien o algo la hubiera modificado. Al colocarla bajo luz ultravioleta, apareció una segunda palabra, escrita en tinta invisible, justo bajo el membrete: ensayo. Viernes 5 de mayo de 2023. 3:11 p.m. Escuela secundaria número 38. Ala oeste. La escuela estaba cerrada por refacciones, o eso decía el cartel en la reja, pero dentro un grupo de 7 personas se reunía en secreto. 3 eran los estudiantes que habían hallado el diario. Los otros 4, exalumnos de los 80, entre ellos un nombre que sorprendió a todos: Marcelo Pastore, el preceptor de 1986, ahora con 61 años. Marcelo había estado en silencio 37 años. Vivía solo, en Castelar. Ciro lo contactó a través de una carta escrita a mano. Lo convenció de volver. Esa tarde bajaron juntos. Llevaron cámaras, detectores de gas, linternas nuevas y el diario escaneado. A las 3:26, la compuerta se abrió. No hizo ruido. El aire que salió era tibio, denso, igual al que describía el diario. La linterna iluminó las escaleras oxidadas. Seguían ahí. 17 peldaños. El mismo número. El grupo descendió en silencio. Llegaron a la primera sala. Todo estaba igual, pero distinto. Los estantes seguían allí, torcidos. Las mesas cubiertas de polvo espeso. Las paredes tenían inscripciones que no estaban antes, en tiza, en carbón, en arañazos. Una decía: ¿qué recordamos cuando nos apagan? Otra: el tiempo no sube ni baja, se queda acá.
Y una más. Nosotros también creímos que estábamos investigando. Pasaron al segundo recinto. Allí estaba el escritorio calcinado. Y algo más. Sobre la madera quemada reposaba un nuevo objeto. No estaba en el informe policial, no en el inventario de abril. Era reciente, aún tibio. Un cuaderno de tapas blandas, de espiral de alambre, escrito con marcador negro. Tenía fecha, 1 de mayo de 2023, y el título en imprenta, Bitácora SB2. Las primeras frases eran escritas con letra firme, juvenil. Sasha lo leyó en voz alta. Hoy bajamos de nuevo. Pero sentimos que no somos los primeros. El aire recuerda. Las paredes susurran. Marcelo no deja de mirar atrás. Jonás cree que nos están grabando. Pero no hay cámaras, solo ecos. Ciro dice que esta vez sí sabremos lo que pasó. Y al final de esa página, una frase en letra temblorosa. Emilia sigue aquí. Dice que no han pasado más de 3 días. El grupo se miró en silencio. Marcelo Pastore se acercó a la puerta del fondo. Dijo que la había visto una vez, que nadie debía abrirla. Pero alguien, nadie recordaría después quién, giró la manija. Viernes 5 de mayo de 2023, 3:47 p.m. Sala SB2, nivel inferior. La puerta crujió lentamente, no por falta de uso, sino como si se resistiera. Del otro lado, no había estanterías, ni pupitres, solo un cuarto blanco, rectangular, con paredes de cemento liso, sin ventanas, sin techo visible, solo una luz cenital que no parecía provenir de ninguna fuente concreta. En el centro, una mesa metálica. Sobre ella, 6 sillas alineadas. Y sentada en una de ellas, de espaldas, una figura infantil. Pequeña, de cabello oscuro y trenzado. Llevaba puesto un guardapolvo blanco, limpio. Ciro dio un paso adelante. «Emilia». La figura no se movió, pero algo cayó al suelo desde su regazo. Era una hoja de cuaderno, quemada en los bordes. La recogieron. Estaba escrita a lápiz. Solo decía: «La lectura no termina cuando se cierra el libro. Termina cuando ya nadie recuerda lo que leyó». La figura desapareció cuando parpadearon. Sasha miró hacia la pared más alejada. Ahí, grabados con precisión, estaban los nombres de los 6 estudiantes desaparecidos. Pero ahora, debajo, en la misma caligrafía, habían aparecido 3 nombres más: Ciro Leguizamón, Sasha Rolón, Jonás Montenegro. La luz parpadeó y se apagó. Lunes 8 de mayo de 2023, 7:12 a.m. Escuela secundaria número 38. Las clases se retomaron. Las obras del ala oeste quedaron suspendidas por razones estructurales. Nadie volvió a hablar oficialmente del descenso. Los 3 estudiantes fueron declarados ausentes injustificados. En sus carpetas, una cruz roja, igual que en 1986. Pero esa semana, alguien dejó un objeto envuelto en tela frente al portón de entrada. Era el diario quemado, abierto en una nueva página, una hoja que no existía antes. Una última frase: «Gracias por devolvernos el silencio».